Soy Alvin Delgado, soy egresado de la UDO, tengo 39 años trabajando con la pesca y manejo de observadores. Soy jefe del Programa Nacional de Observadores de Venezuela. Fui director de la Oficina Regional de la CIA en Cumaná por varios años. Ahora me sustituyó Armando Carrasco. Soy comisionado de Venezuela ante reuniones internacionales pesqueras desde el año 2005. Soy miembro del Consejo Científico Asesor del Acuerdo de Protección de Delfines. He sido presidente de la CIA y actualmente soy presidente del Acuerdo para un programa internacional para la conservación de los delfines. Le doy gracias a Jaime Bolaño por esta invitación y a la Universidad de Oriente que nos ha tomado en cuenta para preparar a los futuros funcionarios que espero que nos puedan sustituir en un poco tiempo, porque ya nosotros estamos de salida, como quien dice, tenemos mucho tiempo en el medio y queremos empezar a preparar personas que nos puedan sustituir y nos puedan representar en las diferentes organizaciones pesqueras internacionales. Próxima. En relación al atún delfín, muchos se preguntarán qué tienen que ver el atún y el delfín. Yo les diría que mucho, ya que una parte muy importante de esta pesquería de atunes que se realiza en el Océano Pacífico Oriental es realizada sobre delfines. A mediados de los años 50, principios de los años 60, algunos pescadores de atún estadounidenses se dieron cuenta que había una asociación entre atunes y delfines y quisieron aprovechar esta asociación para poder capturar a los atunes más fácilmente, ya que los atunes cuando eran cardúmenes puros se sumergían, aparecían en otro lado y a veces no los podían capturar. Sin embargo, si podían perseguir a los delfines y capturar a los delfines, porque estos tenían que salir continuamente fuera del agua a tomar aire, entonces era más fácil realizar la pesquería. El problema fue que los barcos que se modificaron para redes de cerco de aquel entonces no estaban preparados para este tipo de pesquería y la mortalidad incidental de delfines era muy grande. Las cifras más moderadas hablan de 150.000 delfines al año, pero algunos dicen que pudo llegar hasta 400.000, 450.000 delfines al año. En el año 1976, la Comisión del Atún, que era una comisión fundada en 1949 entre el gobierno de Costa Rica y los Estados Unidos para los estudios de túnidos, y que tenía la posibilidad que todo país que estuviera interesado en esta pesquería se incorporara, incorporó entre sus objetivos, que inicialmente solo eran sobre atunes, el estudio de los delfines y buscar alternativas para realizar una actividad pesquera sin necesidad de que estuvieran los delfines involucrados. En 1978 la misma comisión aprueba comenzar un programa de observadores a bordo porque era la única manera de poder conseguir información in situ de lo que estaba ocurriendo en las embarcaciones pesqueras. Y en 1979 comienza el programa de observadores de forma voluntaria y con cobertura variable. Venezuela se incorpora en 1980 a este programa, ya que nuestro país desde el año 1973 viene pescando en el Océano Pacífico Oriental de una manera bastante intensiva, a tal extremo que llegamos a ser el segundo país que pescó atún aleta amarilla en el Océano Pacífico Oriental por muchos años. Yo considero que fuimos el mejor país porque la flota que estaba sobre nosotros era la mexicana y tenía casi el doble de embarcaciones que la nuestra. Entonces, si hubiésemos sacado la relación por barco o por capacidad de pesca, Venezuela hubiese sido el país que más pescó atún aleta amarilla en el Océano Pacífico Oriental asociado con delfines. Fuimos uno de los primeros países que incursionó fuera del área de cobertura de la Comisión del Atún. Nosotros, nuestra flota está actualmente, todavía sigue operando en el Océano Pacífico Oriental, lo cual nos da un derecho histórico y hemos tenido un máximo de 26 embarcaciones operando al mismo tiempo. Actualmente tenemos 18. En el año 1983, la CIA aprueba que tienen que tener un
límite de cobertura lo suficientemente significativo para que la muestra sea utilizada con fines estadísticos. Y aprobó que el 33% de todos los barcos que operaran en el Océano Pacífico Oriental y que pescaran con delfines deberían llevar un observador a bordo. Es decir, un viaje sí, un viaje no. Esta cobertura se mantuvo hasta 1993, ahora les explicaré por qué. Próxima. De las principales especies de delfines o de atunes que se asocian entre ellos están los delfines manchados Estenera atenuata, los delfines tornillos Estelena longirostri, que tienen este nombre ya que ellos cuando saltan fuera del agua hacen un giro sobre su mismo eje. Posteriormente se incorporaron lanzarle a delfines panza blanca Delfinus delphis. Próxima. Aquí les voy a poner como es un diagrama de una pesquería sobre delfines. Primero se larga la panga, que vendría siendo esta. Ella se larga aquí, va a decir, una vez que esté completado el cerco, la parte inferior tiene unas anillas para cerrar el cerco y que todo lo que quede dentro quede capturado, tanto por los lados como por la parte de abajo. Y luego hay una maniobra llamada retroceso, que vamos a ver en la próxima filmina, donde se ve con mayor claridad qué es lo que ocurre en este proceso. Yo particularmente relaciono la pesquería con delfines a arriar ganado. En arriar ganado se utilizan caballos, pistolas para disparar al aire, para ahuyentar al ganado, y una vez que estén cansados, los meten en un corral. En la pesca con delfines se utilizan lanchas rápidas que inicialmente lanzaban petardos al agua, unos pequeños explosivos que están prohibidos desde hace bastante tiempo. Ahora se utilizan bengalas. Ellos corretean a los delfines y una vez que están cansados, se larga la red y quedan capturados. Con la diferencia que posteriormente salen los delfines y quedan los atunes. Próxima. Aquí se ve un corte longitudinal de una maniobra de retroceso, que es una maniobra que se realiza cuando las 2/3 partes de la red están a bordo, el barco comienza a girar hacia atrás, a navegar hacia atrás con un pequeño giro, la red se alarga, se hunden en el ápice los corchos y los delfines empiezan a salir, y otras especies que a veces también se involucran, como son tortugas y alguna que otra vez tiburones. Normalmente los tiburones no son muy amigables donde están los delfines. Y el atún queda aquí. Normalmente se utilizan buzos y nadadores y unas lanchas para ayudar a salir a los delfines. Si el cardumen de atún se dirige hacia el ápice, una persona que está aquí en una lancha manda parar el retroceso y los corchos inmediatamente suben. Los atunes llegan aquí, se regresan, una vez que se regresan vuelven a dar marcha atrás hasta que sale el último delfín. Próxima. Aquí les voy a hacer un resumen rápido de cómo se hace un lance. Lo primero es que hay miradores con binóculos de alta potencia observando el horizonte a ver si ven manchas de manadas de delfines, pájaros, porque normalmente los pájaros son los primeros indicadores de que hay atún y puede haber delfines. Hay binóculos de baja potencia, los barcos cuentan con unos radares especializados en detectar pájaros, normalmente uno los denomina radares de pájaros. Muchos tienen helicópteros, o mejor dicho, todos actualmente que van a pescar con delfines tienen helicópteros. Aquí tienen pantalla de los equipos electrónicos que se utilizan para ubicar las manadas de pájaros. Otros, en el caso de otras pesquerías, cuando hay sonda, eso es otra cuestión, pero que no lo vamos a tocar en esta presentación. Próxima. Una vez que el barco se dirige hacia la mancha, que ha sido observada y que el helicóptero chequeó que llevaba atún, se bajan entre 5 a 6 lanchas rápidas, que son las que van a perseguir a los delfines. Aquí el mar está tranquilo y se ve que las lanchas van muy chévere, pero cuando el mar está picado,
las lanchas pegan con las olas y pueden elevarse hasta 3, 4 y 5 metros de altura y caer nuevamente al agua. Próxima. Una vez que el barco ha arriado a los delfines, larga la panga y ella iría más o menos por aquí. El barco completa el cerco hasta unirse con la panga. Próxima. Ya aquí se unieron, ya la panga se unió. Normalmente la panga, una vez que se une, pasa a la orza, que es la punta de la red del lado que ella llevaba, empieza a alar el barco para sacarlo y ponerlo más o menos aquí para que no se forme esto, y comienza, no, la de atrás, la próxima. Las lanchas siguen dando vueltas y el helicóptero, para evitar que los atunes y delfines se escapen por debajo de la red, mientras se comienza el izado de las anillas para cerrar la parte de abajo del barco. Próxima. Aquí ya están las anillas a bordo. Se comienza a izar la red y los delfines ya están tranquilos y se quedan en el medio de la red normalmente hasta que se comienza el retroceso. Hay una parte en Costa Rica que a los delfines se les llaman los universitarios, porque se capturan un grupito y ellos se quedan esperando hasta el retroceso y se van, como que si ya estuvieran adiestrados en cuál es la maniobra que deben realizar. Próxima. Aquí está la maniobra de retroceso que le dije. El barco comienza a girar hacia atrás con un cierto grado, un semicírculo. La red se alarga, los corchos se hunden, los delfines salen y los atunes quedan. Aquí normalmente hay una lancha con un marino que es el que le está indicando con la mano de marcha atrás, paren, para evitar que los atunes se escapen. Próxima. Aquí están en el ápice de la red. Es común ver a marinos de la lancha, buzos, nadadores, ayudando a rescatar a los delfines que no quieran salir. Esta maniobra debe realizarse hasta que saquen al último delfín de la red, porque si no es penalizada la embarcación. Próxima. Y aquí es la parte final de la maniobra. Esto es lo que llamamos el secado o el saco, donde solo ya queda atún. Aquí no debe haber nunca un delfín. En los primeros años aquí se concentraban grandes cantidades de delfines y morían muchos y eran peligrosos porque subían con la red, podían caerle un marino, y otras veces se lanzaban los marinos al agua a hacer una maniobra que se llamaba piscina para sacar a los delfines, pero era algo muy peligroso. Ahora está prohibido que los delfines lleguen al saco en ningún momento. Deben ser rescatados por la forma que sea antes de hacer el saco. Próxima. Ya aquí estos son solo atunes. En el pasado había atunes y delfines, ya no ocurre. Ya aquí, una vez que esté aquí, se suben unos bonches para comenzar el salabardeo, que es como una especie de cuchara que la meten y sacan el atún. Próxima. Aquí están los salabardos. Estos salabardos pueden ser con una capacidad de 3 a 10 toneladas cada uno. Próxima. Una vez finalizada la maniobra, el barco comienza nuevo a navegar, dependiendo la hora. Si es temprano, comienza la búsqueda. Si es ya tarde, normalmente el barco se para iniciar actividades temprano en la mañana. Pero cuando es durante el día, ya el barco, una vez que sube la panga, comienza a desplazarse a buscar más mancha y el helicóptero sale nuevamente. Próxima. Bueno. Aquí les voy a explicar un diagrama, la gráfica de cómo eran los lances de delfines a través del tiempo. Cuando nombramos 1979, cuando fue que empezaron a colocarse observadores a bordo, y es cuando realmente empezamos a tener datos más o menos con cierta fidelidad de lo que estaba ocurriendo en los barcos. Anteriormente a esto solo tenían los datos de bitácora, pero no teníamos certeza de que sí se estaban llevando bien. Había una alta cantidad de lances sobre delfines, baja repentinamente en 1982 porque la legislación americana prohibió a los barcos de bandera americana trabajar con delfines. Gran parte de la flota se paró.
Esta fue vendida principalmente a Latinoamérica y otros que se fueron a pescar al Indo-Pacífico, y nuevamente comenzó la pesquería con delfines. Esta pesquería con delfines ha tenido altibajos, y luego viene una disminución con algo que voy a explicar más adelante, luego se ha mantenido, pero la mortalidad se ha mantenido a la baja. Existen los lances sobre brisa, que son también, suben y bajan, y una pesquería que está sustituyendo a la pesquería con delfines, que es la pesquería sobre objetos flotantes, que últimamente comenzó con una subida bastante grande, bajó hasta el 2020 y ahora se disparó a niveles nunca vistos. Estamos hablando ya de aquí, lo máximo que habían tenido era 12.000 lances, ya creo que van por este año, creo que pasamos los 20.000 lances. O sea, casi se duplicaron. El problema de esta pesquería es que, aun cuando el objetivo es el barrilete, una especie de atún, ellos normalmente capturan atún aleta amarilla y patudo juveniles que nunca han llegado a desovar, y las capturas por número de individuos, por lo menos en el 2022, fueron altísimas. Los lances de brisa sí se mantienen más bien a la baja. Próxima. Bueno, aquí hay un resumen de la mortalidad estimada. Eh, Como vemos en la primera etapa, estamos hablando de más de 100.000 delfines entre 1960 y 1960 y 1985. Esta cifra tenía que haber sido superior, porque si esto con observadores a bordo fue lo que se representó y ellos trataban de cuidar los números, si es posible que en el pasado la mortalidad haya estado sobre 300.000 o más de delfines. Esta pesquería tuvo unos altibajos en 1982, cuando se paró la flota porque Estados Unidos ya no podía operar con ella, y luego se vendió, a países latinoamericanos principalmente, subió la mortalidad, tuvo algunas bajas, y en 1990 en un barco cerquero atunero se infiltró una persona de una organización ambientalista y logró filmar una mortalidad de delfines. No era muy alta, pero ellos editaron una película donde magnificaron la mortalidad, trajeron fotos y videos de otros barcos, hicieron creer que era un mismo barco. Esto fue pasado por las principales cadenas de televisión en Estados Unidos, lo cual causó un repudio hacia el consumo de atún, principalmente en lata. Cayeron las ventas y se empezó a hablar de una moratoria sobre la pesca con delfines. Esta moratoria con la pesca con delfines, algunos no estaban muy de acuerdo, porque normalmente las moratorias tienden a quedarse. Les pongo, por ejemplo, Panamá. Panamá hace unos cuantos años hizo una moratoria por 5 años sobre la pesca de atún, y ya tiene más de 25 años sin pescar atún. Entonces, varios científicos, ONG y gobiernos crearon un programa de reducción gradual de mortalidad, el cual fue firmado en 1992 y se conoce como Acuerdo de la Joya, el cual entre sus objetivos era tener una reducción de la mortalidad significativa desde el año 93 hasta su finalizamiento en el año 99. La mortalidad en 1991 había sido de 25.000 delfines y algo. En el 1991, perdón, en 92 fueron alrededor de 19.000 delfines, y entonces el Acuerdo de la Joya comenzaría con 19.500 delfines como mortalidad incidental permitida, y en el 2019 deberían tener una mortalidad por debajo de 5.000 delfines. Los aspectos más importantes de este acuerdo era que tenían que tener 100% de observadores, porque era la única manera de garantizar que el programa fuese efectivo y que se supiera realmente la mortalidad que causaba esta pesquería.
tenía una serie de normativas que el incumplimiento acarreaba sanciones tanto punitivas como de suspensión. Todos los capitanes deberían realizar seminarios de capitanes. Estos seminarios se prepararon gracias a la colaboración de los mejores capitanes de pesca que tenían menos mortalidad, junto con los datos de los observadores y científicos de la CIA, lograron identificar, valga la redundancia nuevamente, que sí había cosas que se podían hacer para bajar la mortalidad. Entonces, todos los capitanes que querían trabajar en la pesca con atún, con delfines, tenían que realizar estos seminarios. Los logros significativos del Acuerdo de la Joya es que desde el primer año, aquí lo vemos, tuvo 3.061 muertos, que era menos del límite que iban a tener en el año 1999. Esta mortalidad durante toda la duración del Acuerdo de la Joya se mantuvo por debajo de los 5.000 delfines. Esto conllevó a que muchos grupos ambientalistas cambiaran la posición de ser adversarios a esta pesquería a convertirse en aliados. ¿Por qué se convirtieron en aliados? Porque se demostró que esta pesquería ecológicamente era una de las más sustentables, ya que el 95% más de las capturas de atunes son individuos ya maduros que han desobado N cantidad de veces y por consiguiente garantizan la supervivencia de la especie a perpetuidad. Otra cosa importante es que las capturas de especies en objetivo son mínimas en esta pesquería y por consiguiente la mortalidad incidental de otras especies es mínima. Entonces por eso estos grupos ahora se volvieron aliados del Acuerdo de la Joya. En 1998, previendo que el Acuerdo de la Joya finalizaba en el año 99, se acordó sustituir el Acuerdo de la Joya por el APICD, que es un acuerdo para un programa internacional de conservación de los delfines, el cual comenzaría en el año 99 y está vigente hasta hoy día. Es importante señalar que este nuevo acuerdo era más vinculante, los gobiernos tenían mayor participación, pero se crearon nuevas reglas que ayudaron a que esta pesquería se mantuviera. En el Acuerdo de la Joya, el solo hacer el intento de trabajar con delfines invalidaba la carga como Dolphin 6. Tenía que venderse como no Dolphin 6, lo cual se vendía a un precio por debajo del precio normal y le trajo muchísimas pérdidas a la flota. Sin embargo, en el Acuerdo de la Joya, los mismos grupos ambientalistas propusieron que no se invalidara toda la carga del barco, sino solo se invalidara las cubas de pescado en la cual había caído atún proveniente de un lance donde hubiera muerto o herido grave un delfín. Es decir, que si en la babor 6 había muerte de delfín, esa bodega solamente no podía venderse Dolphin 6, el resto sí. Otro asunto importante que logró el APIC fue que tenían un registro de seguimiento del atún para garantizar al consumidor con monitoreo frecuente y en vivo que cada lata que se consumiera estaba libre de mortalidad de delfines. Este acuerdo de conservación de los delfines en el año 2005 fue galardonado con la máxima distinción que otorga la FAO a la pesca responsable, ya que este programa demostró ser uno de los programas más eficientes que han ocurrido en el planeta para preservar una especie. Estos logros en general no solo se deben al acuerdo en sí, los logros se deben a la acción mancomunada de capitanes, tripulantes, armadores, gobiernos, científicos y sobre todo por los datos que recabaron los observadores, que fueron los que conllevaron a tener un plan para manejo de esta pesquería. Próxima. Aquí vamos a ver una filmina donde se observa una corrida de todos los lances de delfines que ocurrieron desde el 2010 al 2020. Como verán, el área es sumamente extensa, desde la 20 Norte hasta la 30 Sur, y donde el área de mayor concentración es esta área, frente a México, y en esta área que es lo que comúnmente se conoce como el Domo de Costa Rica, y el cual tiene unas características que hay alta productividad y hay alta concentración de peces. Aquí se podrá ver
cómo la pesquería varía y se pesca en todo el Océano Pacífico Oriental. Esta asociación solo se ha visto de esta manera en el Océano Pacífico Oriental, desde la costa continental hasta el meridiano 150. En otras partes de los océanos no existe esta asociación. Ocurren algunas capturas incidentales en algunos lances, pero no es común tener una pesquería, o mejor dicho, no existe una pesquería dirigida sobre delfines para capturar atunes. Solo esto ocurre en el Océano Pacífico Oriental. Y todos los barcos que están involucrados en esta pesquería tienen un observador a bordo y tienen monitoreo de 100%. Próxima. No, perdón, retrocede. Es algo, voy a hablar de algo importante ahorita. Desde que se consideró o se observó esta asociación atún-delfín, hubo mucha inquietud por parte de los científicos para saber por qué existía esta relación entre atunes y delfines. Y muchos creían que era porque compartían el mismo hábito alimenticio. En el Pacífico hay una termoclina bastante estable que los hace mantenerse en un área determinada, y esto podía ser una de las causas. Por lo cual se hicieron varios estudios de hábitos alimenticios. Uno de los más completos se inició en Venezuela a principios de los años 90 con la participación de Armando Carrasco y la mía, posteriormente con la incorporación de Julio Martínez. Fue uno de los muestreos más completos que se ha hecho de estómagos de delfines y estómagos de atunes para comparar su contenido. Estos datos fueron enviados a La Joya, donde Felipe Galván, un investigador, y el doctor Olsen de la CIA hicieron estudios bastante completos, pero no fueron concluyentes, ya que al parecer en determinados momentos se separan, creen que particularmente en la noche, los delfines y los atunes. También estos estudios se tomaron muestras de lomo de atún, hígado de delfín, gónadas, para hacer estudios de isótopos y de cuestiones reproductivas de los delfines. También se tomaron muestras de mandíbulo de delfín para hacer un estudio de edad. Es importante resaltar que el mayor muestreo lo realizaron los observadores venezolanos y fueron galardonados en 3 ocasiones que se premió y se lo ganó Venezuela. Fue Argenis Márquez, lamentablemente fallecido hace poco, el cual perteneció al Insopesca por muchos años. Otros estudios que se han realizado son los estudios de evaluación de poblaciones desde aquí hasta aquí, principalmente en esta área. Estos estudios los ha realizado la National Marine Fisheries and Service de Estados Unidos, junto con científicos de la CIA, Comisión Interamericana de Atún Tropical, y el último estudio se realizó en el 2006. En el 2022 se hizo un estudio piloto gracias a la colaboración de la industria mexicana y el aporte del gobierno mexicano de un buque oceanográfico de reciente construcción, el Carranza, el cual cuenta con tecnología de punta, y se hicieron un estudio piloto para ver si se podían usar drones para la evaluación de estimación de mamíferos marinos con derrotas de la ruta del barco. Sí, los resultados fueron que sí se pueden utilizar drones. Actualmente los drones que existen son mucho más sofisticados que los que se usaron en el proyecto, y todo apunta a que sí se puede hacer un buen estudio con este sistema de drones. El problema es que el costo es excesivamente alto, entre 8 y 10 millones de dólares, y no se cuentan con los recursos, pero se están buscando. Otro estudio que se hizo también en la primera fase gracias a la donación de la industria mexicana es la separación madre-cría. Esto ocurre, o este estudio se hace porque ha habido una inquietud de parte de muchos científicos y de ONG que durante las maniobras de captura se separan las madres de las crías, durante las maniobras de retroceso se pueden separar madres y crías, y entonces se quiere saber si cuán frecuente es esta separación y si después hay reunificación de los mismos.
Ya se hizo la primera fase de la investigación, no dio datos concluyentes y se necesita hacer una segunda fase, la cual se está logrando conseguir financiamiento utilizando parte del superávit que tiene actualmente el acuerdo de conservación de los delfines. Próxima. Bueno, antes de esto, en intermedio, voy a hablar de qué papel juega Fundatún en todo esto. En el año 1998, el doctor Carlos Jiménez, que era el director del SARPA, Servicio Autónomo de Recursos Pesqueros, que es lo que es ahorita el INSOPESCA, creyó que era importante que nosotros tuviésemos un programa de observadores. Eso lo permitía el Acuerdo de La Joya. Lo que pasa es que cuando se aprobó el Acuerdo de La Joya no estábamos preparados realmente para poder llevar un programa. Sin embargo, el acuerdo, el APICD, contemplaba nuevamente que los países podían tener su propio programa de observadores y fue cuando se creó Fundatún con el objetivo primordial de que fuéramos nosotros los que lleváramos este programa de observadores. Yo fui contratado, fui sacado de la CIA como director regional en Cumaná y empecé a ser el jefe del Programa Nacional de Observadores. Se llevó el planteamiento a una reunión de la PIC, fue aprobado y el programa arrancó a principios del año 2000 con una cobertura del 25% y en mayo subimos a 50%, que es el máximo permitido. El resto debe ser llevado por la CIA. Esto es para tener un control del buen manejo por parte de los programas nacionales y de los programas de la CIA. Los primeros 6 años de los programas nacionales, que posteriormente se unió al de Colombia, Panamá, Nicaragua, España, Estados Unidos tenía ya un programa con la National Marine Fisheries Service desde el inicio, pero ellos se lo delegaron totalmente a la CIA, y el programa mexicano, que también era desde el inicio y que siempre se mantuvo. Entonces se hizo un estudio de comparación de ambos programas los primeros 6 años y en vista que no se encontraron diferencias significativas entre los datos recabados por los observadores de los programas nacionales y de la CIA, no se ha seguido con este estudio. Entonces, ¿qué beneficio le da a Venezuela tener este programa de observadores? Bueno, podemos tener los datos en tiempo real y tomar medidas para ayudar al mejor cumplimiento. Fundatún, con el Programa Nacional de Observadores de Venezuela, lleva cursos de capacitación. Fuimos los primeros en dictar los seminarios de capacitación, que eso lo dictaba la CIA a los capitanes, a los futuros capitanes. Dictamos talleres sobre las medidas de conservación adoptadas en la CIA y en el API para que los tripulantes colaboren, y eso ha conllevado a que el número de posibles infracciones reportadas para la flota venezolana sea mínima. Y en cuanto al cumplimiento de las medidas de la PIC, también son bastante buenas, yo diría que muy buenas. Otra cosa que nos daba era la posibilidad de tener en tiempo real todos los datos, y podíamos hacer estudios o lo que quisiéramos hacer sobre la pesquería en el Océano Pacífico Oriental. Ahora vamos con los túnidos y en el Océano Atlántico, Mar Caribe. En el Mar Caribe, Océano Atlántico Occidental, donde hay delfines,